Buenas noches, mi nombre es Jovelis Domínguez y en esta noche les estaré hablando sobre la personalidad. Dicho video es realizado como trabajo final de la asignatura Teorías de la Personalidad, impartido por la facilitadora Arminia Rosario. Espero y les guste. Principales definiciones de la personalidad. Por personalidad se entiende el conjunto de dinámicas psíquicas que son características de una misma persona, es decir, a su organización mental interior, que determina el modo en que dicha persona responderá ante una situación determinada. Dicho de otro modo, la personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos recurrentes que tenemos las personas, que son más o menos estables a lo largo de nuestra vida y que permiten cierto grado de predictibilidad respecto a su modo de ser. Este término tomado de la psicología es de uso corriente en el lenguaje cotidiano, pero su origen se encuentra en el término latino persona, que era la máscara empleada por los actores del teatro en la antigüedad a la hora de representar personajes reconocibles. Así, inicialmente dicha palabra tenía que ver con los roles encarnados por los actores dispuestos al personaje y de algún modo luego ser trasladado a otras áreas de la vida, pasando a ser personas, únicamente los ciudadanos de pleno derecho y no, por ejemplo, los esclavos. Eventualmente, el término engendró el adjetivo personal y de allí provino la personalidad. Hoy en día entendemos que la personalidad es una serie de rasgos mentales que permiten distinguirlo de los demás y que además son más o menos fieles a sí mismos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la personalidad puede cambiar, modificarse paulatinamente a partir del tiempo y de las experiencias que hemos vivido. El desarrollo de la personalidad. El concepto de desarrollo de la personalidad puede describirse como el proceso vital por el que transcurre todo individuo, donde se establecen unas bases y directrices de carácter y comportamiento determinadas a partir de las cuales se conforman los rasgos, valores y formas de funcionamiento organizados y estables con el tiempo de dichas personas. Estos mecanismos divienen como referencia para las personas en sus interacciones con el contexto, ya sea ambiental o físico e interpersonal o social, en el que se desenvuelven habitualmente. En la infancia, el desarrollo de la personalidad se ve muy ligado a la relación del temperamento con la realidad que rodea a los niños. Es decir, en función de cómo interactúa el temperamento de los niños con su alrededor, la personalidad se verá influida de un modo u otro. Esta estrecha relación es debida a los patrones de comportamiento que los niños adquieren en correspondencia con las situaciones en las que se suelen encontrar, dejando de lado las etapas de Freud y Erikson, comentadas anteriormente, que encajan con las edades comprendidas en la estancia. Durante la infancia, los niños van desarrollando poco a poco distintas capacidades y habilidades, tanto cognitivas como físicas, que les permiten entrar en contacto e interactuar con la realidad y el entorno que los rodea. Es en esta etapa cuando los niños empiezan a desarrollar los vínculos afectivos y el apego con sus progenitores y personas allegadas. Además, el desarrollo de la personalidad en la infancia se ve influido por los valores, creencias y normas que empiezan a adquirir los niños y que son involucrados externamente por las autoridades, ya sean sus padres, maestros,
hermanos mayores o entre otras personas que los rodean. Los cambios físicos que se dan en la pubertad influyen en gran medida en el desarrollo de la personalidad en la adolescencia, sobre todo en cuanto a la autoestima, la seguridad, la confianza, la socialización y la sexualidad de dichos individuos. Los seres humanos poseen una herencia genética que determina varios rasgos y aspectos fisiológicos en el cuerpo. El temperamento es la expresión de un proceso neurológico que determina algunas características de comportamiento, cognición y emociones. Por lo tanto, representa los aspectos fisiológicos heredados al individuo. Los componentes de la personalidad. La personalidad está compuesta por dos elementos, temperamento y carácter. El primero es de tipo social y el segundo es meramente genético. Esto quiere decir que lo determinará el ambiente en el que la persona se desenvuelve. Investigaciones científicas sugieren que es posible comenzar desde el embarazo el análisis del temperamento y se resaltan 6 características importantes a tener en consideración para llevarlo a cabo. Dichas características son el nivel de actividad del infante, la adaptabilidad, tendencias de huida o aproximación, la atención, la ritmicidad en que el infante realiza sus necesidades básicas, la sensibilidad cognitiva. El concepto de carácter se refiere a toda característica de la personalidad influida por el medio, ya sea la educación, la cultura y las experiencias que ha vivido y vive el individuo. Entre estas características se encuentran las normas sociales, el lenguaje y los comportamientos distintivos del sujeto. El francés René Lessener, creador de la caracterología, defiende la existencia de 8 tipos de carácter que se basan en la presencia y ausencia de 3 propiedades constitutivas básicas de las personas. La emotiva, que es disposición o actitud de ser conmovido o impresionado por sucesos de pequeña importancia. La actividad, disposición del individuo para actuar. Los altos diferenciadores. Repercusión. Existen 2 tipos, primarios o secundarios. Los primarios responden cuando la repercusión de un acontecimiento es inmediata. En los secundarios, la repercusión no es inmediata, trae cambios posteriores y el sujeto tiende a pensar en el acontecimiento. Conceptualización de la teoría de la personalidad. Elementos y unidades básicas integrantes de la personalidad. Las variables que definen el conjunto de recursos personales desde la que la persona se enfrenta a la situación y pone en marcha el proceso dinámico de cualquier comportamiento son los siguientes. La capacidad de simbolización. En el curso del desarrollo cognitivo y mediante las diversas experiencias de aprendizaje, el individuo va adquiriendo información sobre él mismo, su conducta y el mundo que los rodea, y las relaciones existentes, entre otros factores. Así adquieren la capacidad para generar estrategias cognitivas y conductuales. Las personas entonces difieren no solo en la competencia que poseen sobre habilidades y conocimientos adquiridos para generar estrategias cognitivas y conductas manifiestas, sino también es la estrategia concreta que ponen en juego para enfrentarse a las distintas situaciones con los recursos que poseen. Papel de la personalidad en la psicología. Se trata de una rama de esta ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento y el carácter de las personas. Se ocupa al mismo tiempo de observar cómo se desarrolla cada individuo y detectar si existe algún tipo de problema. Sus áreas de estudios están relacionadas con la construcción coherente y una imagen propia ajustada de uno mismo.
las diferencias y similitudes existentes entre los diferentes comportamientos humanos. Estudian los rasgos y caracteres psicológicos de las personas. Uno de los autores más destacados en este campo de la psicología es Gordon W. Allport, perdón si no lo supe decir bien, que definía la personalidad como la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y sus pensamientos característicos. El objeto de estudio es la personalidad, la cual se va formando paulatinamente en las personas. En este proceso de formación hay que tener en cuenta las variables que intervienen en su desarrollo desde la infancia. Serían la autoestima del niño en el momento en que comienza a desarrollar su personalidad, los modelos sociales a los que éste tiene acceso y las relaciones familiares tanto con él como con los demás miembros de su familia, la adquisición de hábitos sociales, las relaciones con los iguales y la adquisición de autonomía. Esto sería todo, espero que sea de su agrado y gracias por prestarme atención. Hasta la próxima.